Este video está siendo presentado en el marco del ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón para el canal de Fogón en Fogón y la radiocooperativa.uy. La conversación que estamos compartiendo es la continuación de la primera parte de un video titulado Cosas de Mandinga, Dioses, Diablos y Poder, en donde nos referiremos a la imposición del concepto diabólico en las religiones y culturas nativas americanas. Y queremos que se comprenda que los numerosos pueblos nativos del continente crearon dioses a partir de las fuerzas de la naturaleza o de sus visiones, pero que los diablos vinieron más tarde en las carabelas de los conquistadores. Las experiencias históricas muestran que así como las religiones crean dioses, también crean diablos. Estos conceptos de demonios o diablos han sido y son muy útiles en el ejercicio del poder religioso y complementariamente del poder político. Muy a menudo el espíritu del mal, el diablo, el demonio, no es más que una deidad principal de una cultura dominada, enemiga o extranjera, que es transformado en un espíritu del mal con connotaciones político-religiosas. En las culturas indígenas americanas, como en otras culturas en otros continentes, solía haber entidades espirituales que producían daño y a las cuales se rendía culto para evitar sus daños o calmar su enojo. Pero el diablo, en el sentido filosófico, como entidad del mal, llegó a América con el cristianismo europeo y en muchos casos se incorporó sincréticamente a las religiones indígenas. Es el caso del espíritu Añá de los guaraníes, que originalmente era una especie de dios frustrado que había creado sin querer los sapos y los murciélagos y cuya función mitológica era poner obstáculos a los humanos, pero cuya esencia no era diabólica, sino más bien nutrida por la envidia por su hermano Tupá y que también podía ser calmado con ofrendas. No se puede decir que fuera una concepción diabólica. Entre los mapuches también había unas entidades vivientes materiales, sutiles o extracorpóreas, que provenían de las fuerzas o energías huecufes, energías que se caracterizaban por su tendencia a perturbar o destruir el equilibrio existente en el mundo, y que eran las causantes de las enfermedades, división, muerte y otras calamidades que sufre el mapuche. Evitar las fuerzas huecufes requiere esfuerzos, oraciones y ceremonias especiales. Por su parte, el espíritu Supay quechua, que también es una entidad dañina, fue demonizado por los españoles y transformado en una versión sincrética del diablo. Sin embargo, los pueblos quechuas lo siguen adorando, realizando ritos y ofreciendo hojas de coca y maíz al tío diablo y a su esposa, la china Supay, en las profundidades de las minas que son su reino. Del mismo modo, el hualiche, que es una creencia tehuelche y mapuche, también se refiere a una entidad dañina. No es una noción general, sino que se aplica al lugar donde se supone reside el hualiche. Por ejemplo, un árbol, un cerro. Se dice que este lugar está engualichado para decir que está endemoniado o encantado. En México, los españoles no encontraron ningún símil nativo para la noción de diablo o demonio. Pero de acuerdo al aspecto de los ídolos de las numerosas deidades aztecas, eligieron a Huitzilopochtli como imagen del demonio, aunque en realidad Huitzilopochtli era el dios de la guerra y el símbolo de la nación azteca.
Los españoles destruyeron los códices y borraron la memoria, instalando la idea que Huitzilopochtli era el demonio. Pero en México prehispánico no había ninguna deidad similar al diablo de la religión católica, sino entidades espirituales provenientes del consumo de varias plantas con propiedades psicoactivas. En el caso de los aztecas, sus dioses se habían desarrollado a través del consumo del ololiuqui, que es una enredadera con flores acampanadas que crece en los valles del México central. Desde tiempos muy antiguos, los pueblos nativos molían y humedecían sus semillas para obtener un preparado con propiedades visionarias. Los sacerdotes lo consumían y de las visiones y alucinaciones que experimentaban, creaban o confirmaban las características de los dioses tradicionales. Huitzilopochtli, que era representado como figuras humanas combinadas con elementos animales, como plumas, garras y escamas, y una actitud guerrera o agresiva, a los ojos de los españoles se le aparecía como diabólica. El médico erudito español Francisco Hernández, quien fue enviado por la corona a estudiar el saber medicinal del México nativo, manifestaba con referencia al ololiuqui. Cuando los sacerdotes querían comunicarse con sus dioses y recibir mensajes de ellos, comían esta planta para inducir un delirio. Se le aparecían entonces 1000 visiones y alucinaciones satánicas. Otro testimonio antiguo expresaba: hay una hierba llamada ololiuqui o shishikamatic, cuyas hojas se parecen al miltomate y sus flores son delgadas y amarillas. La raíz es redonda y del tamaño de una col. A principios del siglo XVII, el autor español Ruiz de Alarcón, en su descripción de las idolatrías y supersticiones indígenas del centro y sur de México, señalaba que a pesar de las denuncias y castigos, los indígenas continuaban atribuyéndole carácter divino al ololiuqui. Las sucesivas prohibiciones, persecuciones y destrucción sistemática de las semillas redujeron considerablemente su consumo. De todas maneras, los pueblos nativos se las ingeniaron para sincretizar el espíritu del ololiuqui con la Virgen de la religión católica, que estaba siendo impuesta por la fuerza. Ya en el siglo XVIII se hablaba de las semillas de la Virgen y en su consumo se incorporaron varios elementos rituales cristianos. En el mundo criollo de América del Sur se instaló una deidad con características maléficas que, según parece, provenía del continente africano. La palabra mandinga, incorporada al lenguaje del sur de América, se refiere a un demonio. Se lo representa de color y vestiduras totalmente negras. Mandinga era y es el nombre de una nación de África Occidental que era temida en su región de origen por otras naciones y tribus debido a su carácter agresivo y guerrero y a su participación en el tráfico de esclavos, tanto a través del Sahara como hacia los puertos de Guinea. Probablemente muchos de los pueblos africanos que sufrieron la esclavitud y que habían sido víctimas o que conocían la fama de los mandinga, desarrollaron y difundieron este tipo de creencia en América del Sur. Hay que aclarar que los mandinga, que son actualmente una nación de unos 11 millones de habitantes, localizada en el sur de Malí y norte de Costa de Marfil, también sufrieron la esclavitud en carne propia y muchos cientos de miles fueron capturados y enviados a los mercados de esclavos que comerciaban con el continente americano. El diablo o demonio, o sus nombres alternativos, Mefistófeles o Belcebú, ya no cumplen el mismo rol en las sociedades contemporáneas. Si bien son aún un instrumento para impresionar y provocar temor en algunos fieles por parte de ciertas sectas e iglesias, en particular algunas organizaciones evangélicas, su aparición pública se limita en general a aditivos aterrorizantes en algunos argumentos ficticios de producciones cinematográficas y no mucho más. En ese sentido, en los últimos años se produjeron varias películas en donde el diablo es protagonista directo o indirecto y que incluso pueden lograr una buena recaudación, como es el caso de El Exorcista, película de 1973, remasterizada en el 2000 y que tuvo gran éxito de recaudación y taquilla. De todas maneras,
no hay que ignorar la posibilidad de que en algún lugar o en el futuro haya personas inescrupulosas que persistan en utilizar los miedos al demonio como instrumento para obtener o consolidar su poder y su riqueza. Hemos presentado la segunda y última parte del video Cosas de Mandinga, Dioses, Diablos y Poder, en el ciclo de Danilo Antón titulado Mitos y Verdades, para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy.